estoy observando de cómo planteé el programa de la clase pasada. Dije, y casi textualmente, que en la primer clase nosotros abordamos la unidad 2 y la unidad 3, no la 1. La 1 forma parte del programa porque es un programa que se utiliza para rendir libre. Pero a los efectos de iniciar el curso regular, un curso que se va dictando por clase, comenzamos con la historia de los grandes acontecimientos de la humanidad, en donde se inscribe el surgimiento del derecho internacional, que es lo que vamos a estudiar. Y entonces después hacemos toda una evolución de los grandes acontecimientos mundiales de lo que pasó en la historia. Luego, en la unidad 3, abordamos desde el punto de vista reflexivo de por qué esos acontecimientos pudieron haber pasado en función de las distintas teorías que existen, de las grandes tradiciones, los grandes troncos de las relaciones internacionales, las teorías de las relaciones internacionales, el realismo, el liberalismo y el marxismo. Y hoy, hoy vamos a hablar de la orilla 1, recién. Ninguno escuchó todo esto que yo dije en la clase pasada. Porque estamos, si es así, estamos con un problema. O no ponen, o no prestan atención a las pautas que vamos a ir dando, o no están conectados. Ustedes dirán. Ninguno. Todos. Bueno, aparte de esto. Sacando esto, vamos a otra cuestión. En una universidad, esto no es un colegio secundario ni primario. O sea, yo no le voy a decir, estudien de la página 4 a la página 8, de la página 5. Esto es la universidad. La universidad es un conjunto de conocimientos que uno va aquilatando, y a medida que uno aquilata mayor conocimiento, tiene mejores posibilidades de, no solamente de enriquecerse intelectualmente y generar instrumentos de futuro para su profesión, porque estamos hablando de una carrera universitaria, sino también la mejor forma de aprobar un curso, que es, digamos, lo más cercano, digamos, ¿no? La construcción del conocimiento le va a permitir a ustedes, cuando dentro de unos 5 años, 6 años sean, no sé, están en mitad, ustedes ya tienen 15 materias, por lo tanto, 3 años. Entonces, un programa, cualquier programa de cualquier materia, son puntos indicativos, el cual uno tiene, digamos, que unirse y estudiarlo. No quiere decir que sea el puntito, que uno va a preguntar el puntito por puntito, porque en la primera clase también esto les dije, por eso les di mi teléfono, les di mi correo electrónico para poder comunicarnos, ¿no? En otras ocasiones, cuando se corta, a veces los cortes no son de internet, que los cortes de internet suelen durar poco tiempo, digamos 1 minuto o segundo, entonces uno reconecta rápidamente, pero a veces se produce el corte de energía, y en los cortes de energía esos son más complicados, esos duran más tiempo. Por eso en la primera clase también les dije que si por cualquier circunstancia nos desconectamos digamos, tardamos más de 10 minutos en conectarnos, es que hay un problema como un corte de electricidad. Entonces allí nos vamos conectando cada 15 minutos o cada 20 minutos, y no estar intentando todo el tiempo, digamos, vamos de tal forma de ver si podemos en algún momento poder recuperar la comunicación. Y bueno, pasan estas cosas.
A veces la computadora misma, fíjense cómo está, voy a llevar esta computadora a que me revisen, porque no sé si es un problema de cómputo del aparato o de la línea, digamos, esto el año pasado a mí no me acontecía, esto de ponerme verde allí, o trancarse, ven cómo no está bien la imagen. Bueno, entonces, vamos a seguir haciendo así. Si se llega a cortar nuevamente, porque evidentemente está inestable, intentamos. Si a los 5 minutos por ahí no podemos comunicarnos, bueno, nos comunicamos a los 20 minutos. Entonces todos entramos a los 20 minutos nuevamente a ver qué pasa. Profe, sí. profe, disculpe, antes de que siga con la clase, quería saber si se escuchó mi presente. Y si Quería vos, saber si se... vos me dijiste presente, estarás presente. Ahora, si no me dijiste, va a ser difícil. No, porque mi conexión no estaba andando bien. Entonces no me dijiste. A ver, un momentito. ¿De dónde sos? De Goya, López Loredano. A ver. No me llegó tu presente, ¿eh? No sé si me dijiste, ¿eh? Doctor, ¿Qué? disculpe, yo también ingresé 5:20, ingresé tarde y no le di mi Ah, eso es otra cosa, eso es más, Sí, por una cuestión de mi eso es trabajo, más ¿no? decente, eso es más decente. ¿De dónde sos vos? De esquina, Alejandra Coronel. Bueno. Doctor, disculpe una consulta. ¿Otro? ¿La próxima clase va a ser presencial o por Zoom por lo del corte del puente? La próxima clase, espera un momentito. Porque yo tengo como anotado como presencial, pero va a estar cortado el puente. No, la próxima clase es por Zoom el 2 de marzo, tengo yo. No sé ustedes qué tienen. 1 de marzo. ¿Eh? Yo tengo el 2. ¿Qué fecha tienen ustedes? 1 de marzo. ¿1 de marzo? Sí, profe, primero. Disculpe, profesor, sucede que va a estar seguramente el 1 de marzo 1 de marzo, sí. en Goya Perdón, y en sí, 1 de esquina. marzo. 1 de marzo, sí, sí. En Está Goya y en bien. esquina. ¿Cómo? Que va a estar en esa fecha en Goya y en esquina. Sí. 1 de marzo es por Zoom. Sí, sí, por Zoom. La presencialidad, yo tengo acá a ver el 17 de marzo. Sí. Perdón, esa Bueno. clase era no la próxima, sino la del 17 de marzo, porque esa fecha Bueno, está cortado el puente. o los temas que tratamos, que abordo, por supuesto, forman parte del estudio, pero es un mecanismo, una cuestión sistémica. No es puntito por puntito, les vuelvo a repetir, digamos. Uno cuando lee, digamos, no necesariamente el título debe coincidir con la lectura de lo que uno va haciendo, sino el concepto, digamos. Cuando uno habla de globalización, en términos generales. Entonces, uno va sacando conclusiones, va adquiriendo, digamos, conocimiento en función de la lectura, no puntito por puntito. Eso es... Con eso no van a ir a ningún lado. Eso no van a ir a ningún lado. Ningún libro le tiene puntito por puntito. Ni de tal página a tal página. Se mezclan los conceptos.
Se mezclan los conceptos. Se van formando, vamos haciendo una... Cuando ustedes hacen una torta, ¿cómo hacen con la harina, con la manteca? ¿Los mezclan o no? El azúcar. Miren que yo no sé cocinar nada, ¿eh? Bueno. Sí, por lo general se Tienen que ir mezcla. mezclando. No mantienen todo separado. Van mezclando porque ustedes tienen que elaborar, así como se elabora una torta, se elabora un conocimiento. Así es simple. Así es simple. Yo no sé, que digamos, hasta ahora los profesores están en tercer año, ustedes tienen 15 materias, ¿eh? Ningún profesor les explicó esto. Vamos tomando elementos. Cuando ustedes sean abogados, ustedes van a tener en su defensa, van a tener que aplicar conceptos del derecho constitucional, del derecho penal, dependerá del tema, ¿no? Van a ir teniendo que utilizar esas herramientas. Y a medida que uno sepa más, va a tener mayores posibilidades de defensa de los intereses de sus clientes. Ustedes no le van a decir, mira, vos sabés que ese puntito no lo estudié yo en la facultad. Y entonces va a ir preso esa persona 50 años. Porque ustedes no estudiaron el puntito. No sé si me explico, digamos. Estoy dando estoy desarrollando para la primaria, ¿eh? Estoy hablando en términos de primaria, de la escuela primaria. No, en la universidad son temas tendenciales. Uno escribe el tema y sabe, si uno pone globalización, generalizaciones, por ejemplo, se entiende que tiene que haber un concepto de qué estamos hablando. Se tiene que haber los principios, la evolución, cuándo surge. No hace falta escribirlo, digamos, que esté punto por punto. No sé si captan la idea. Sí, profesor. Se capta. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta respecto? Primero, la bibliografía, ¿no tuvieron problema con la bibliografía? No me vengan a estudiar de apuntes truchos, ¿eh? No, Eh, yo no. Yo tuve problema para encontrar al comienzo nomás lo de la unidad 1. Sé que nos dimos, pero estaba armando para estar al día de la clase. No encontré en Barbosa, tampoco en su libro, pero después me recomendaron uno y estaba en el que dice el programa, en Podesta. Podestá Sí, Costa. sí. El Bueno, primer punto de la unidad 1. bueno. Sí. La unidad 1 es como cualquier unidad 1 de cualquier materia, son generalizaciones, que es lo que vamos a... Si no tienen preguntas de las otras dos, de la unidad 2 y de la unidad 3, ahora vamos a la unidad 1. Fíjense, la unidad 1 dice concepto de derecho internacional. Por ejemplo, ¿tienen todo el programa, me imagino? Sí, profe. Concepto de derecho internacional. Nosotros, habiendo desarrollado la unidad 2, podemos hacer o formar un concepto de derecho internacional. ¿Cuándo se considera que comienza el derecho internacional? A ver, ¿quién me cuenta? A ver, porque se supone que tendrían que haber estudiado también esto, ¿no? Ya. A ¿Cuándo? partir de... Paz de Westfalia. Bien. Sí. ¿En qué fecha más o menos? A ver. 1648 puede ser. Bueno. ¿Y por qué? Porque al finalizar la guerra de 30 años se produce interrelación entre los países y empiezan a ser tratados. Hay mayor intercomunicación entre los países. Se empieza a ver como un atisbo de lo que denominaba Barbosa comunidad internacional. Centralizado todo en Europa. Bueno, vamos a analizar lo que ustedes están diciendo, porque así es el tema de
de estos conocimientos. Tenemos que razonar. Antes de la paz de Westfalia, había vínculo entre las unidades políticas, había tratados. Entonces, si vamos a lo que decís vos, Fernández, Ulises Fernández, no hay un cambio, digamos, no es algo nuevo tiene que suceder para que nosotros tomemos como fecha de comienzo del derecho internacional la paz de Westfalia. Profesor, A lo largo de la puede historia de la ser, humanidad, antes de la paz de Westfalia, hubieron montones de tratados de paz, hubieron montones de conflictos armados y había vínculos entre las distintas unidades políticas. Entonces, si vos me decís eso, yo te diría, y no, algo más tiene que haber. A ver, ¿quién me dice? sí, profe, puede ser que hubo un cambio en la estructura, hubo un pasaje de una estructura piramidal de poder a Ajá, una horizontalidad ajá. entre los países. Bueno, ¿y cómo es eso? Y en principio antes estaba el Sacro Imperio Romano y el Vaticano como en la cúpula, y el Vaticano que justificaba el poder del Sacro Imperio Romano como herencia del Imperio Romano. Y una vez que se da la paz de Westfalia, que era también un conflicto que se da por también el poder entre los protestantes y los cristianos. Entonces, una vez que los países se pueden autodeterminar, empiezan a tener esa horizontalidad porque cada uno existía como una unidad suprema, digamos, y entonces estaban en un pie de igualdad. Y a partir de eso es que empiezan a tener como esa nueva relación, esa nueva forma de relacionarse. Bueno, Profe, ahí me gustaría sumar también que sí. a partir de la firma de la Paz de Westfalia, de este tratado entre las comunidades, es que se los empieza a ver como estados soberanos, que es lo que le dio a los tratantes de acá esa horizontalidad a la que se refiere el compañero. Bueno, ahí entonces, Barrio Nuevo y vos Palavecino están acercándose, digamos, el bochín, digamos, efectivamente. La paz de Westfalia significa un cambio de estructura de una organización piramidal o vertical a un orden horizontal. Eso de manera geométrica, podríamos decir, como figura geométrica, nos coloca en que en la Edad Media había, digamos, estaba la superioridad del Sacro Imperio Romano Germánico y del Vaticano sobre todas las unidades políticas que existían en ese entonces, digamos, los distintos señoríos feudales, principados, reinos, condados, ducados. Por lo tanto, no existía soberanía, digamos, cada una de esas unidades políticas dependía, digamos, de la autoridad de un superior. Cuando se produce la paz de Westfalia, todas esas unidades, digamos, empiezan a adquirir una autonomía y no pasan más a depender ni del poder del papado, ni del poder del Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual se establece, empiezan a surgir de manera precaria el concepto que hoy tenemos de soberanía, digamos, de autonomía, de independencia, llamémosle de la forma que queramos, que no depende una unidad política de otra. Entonces, por primera vez, se establece en una paz esa consideración jurídica, el respeto al principio de la inviolabilidad territorial. Del punto de vista jurídico, no nos olvidemos que nosotros estamos analizando un derecho público, es decir, un derecho en donde el poder, digamos, entra en constante fricción, en constante tensión con las normas jurídicas, en este caso, normas jurídicas internacionales. Entonces, la paz de Westfalia es un cambio de sistema internacional. Entonces, si nosotros decimos que el origen del derecho internacional está ligado al surgimiento de unas nuevas unidades políticas, ya no se van a llamar principados, reinos, sino van a empezar a adquirir un nuevo nombre, una nueva denominación, se van a empezar a llamar estados. Estado, etc. Entonces, todas se van uniformando en la denominación. Primero. Segundo, cada una de esas unidades, además,
van a tener independencia respecto de las otras, que es la idea de soberanía. Entonces, esa construcción histórica que vimos en la clase pasada podemos volcar en el concepto del derecho internacional. Entonces, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados de la comunidad internacional. Entonces, es un concepto muy simple que utilizando o viendo lo que vimos en la clase pasada, podemos hoy construir del punto de vista intelectual esa idea, digamos. Tenemos ahí un concepto de derecho internacional, ¿no? Y lentamente vamos a ir viendo, sin necesidad de ir al puntito contenido, todo lo que contiene el derecho internacional, que en realidad contiene todas las ramas de cualquier orden jurídico nacional. Tenemos el orden jurídico interno, el derecho doméstico, donde nosotros tenemos derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho civil, derecho de lo que sea, ¿no? Derecho agrario, derecho ambiental, derecho laboral, y eso también tiene el derecho internacional. Lo que pasa es que está vinculado al conjunto de sujetos que eran los estados. Entonces vamos a tener derecho penal internacional, derecho civil internacional, de lo que ustedes quieran, y tenemos organizaciones internacionales que van a abordar temas vinculados a una parte del derecho, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que va a tratar cuestiones de derecho laboral a nivel internacional, que después eso va a ir bajando a los distintos estados. Los derechos humanos, por ejemplo. El derecho ambiental, ¿no? En fin, el contenido del derecho internacional es un contenido amplio y se va generando a medida que también va evolucionando la comunidad internacional. Por eso entonces tiene lógicamente relación con las distintas ramas del derecho interno, ¿no? Como el derecho administrativo. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos penetra, por ejemplo, en las constituciones nacionales. En la reforma constitucional de la Argentina en 1994, por ejemplo, aborda toda la problemática, por ejemplo, de los derechos humanos, que tiene su origen en el derecho internacional. Que ya lo vamos a estudiar, que ya lo iremos a estudiar. Pero tiene también relaciones con el derecho internacional privado. El derecho internacional privado regula las relaciones entre sujetos privados con algún elemento de extranjería. Es decir, algún elemento que los coloca en distintos planos jurídicos del ordenamiento internacional. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona nace en Argentina, ¿no? En Argentina nace, se desarrolla, se casa, compra bienes, ¿no? Tiene una casa, ¿no? Luego se viaja, qué sé yo, al Uruguay y se radica en el Uruguay. En el Uruguay muere, tiene hijos y muere. En Uruguay compra bienes también ese particular. Bueno, cuando esa persona muere, ¿qué ley es la aplicable en términos de derecho sucesorio? ¿Cuál es el tribunal competente para determinar quién van a ser los herederos y la forma en que se va a dividir la herencia, por ejemplo? Entonces, ahí estamos ante la presencia del derecho internacional privado, porque ahí no hay un imperium del Estado, son particulares, pero que incitan, digamos, ¿no? La posibilidad de aplicación o la colisión de distintas normas jurídicas de distintos países y distintos tribunales de justicia, ¿no? Nosotros, cuando ustedes estudian sucesiones, van a ver que el juez competente para entender una sucesión es el juez del lugar del fallecimiento de la persona.
¿Estamos? Entonces, esa persona atrae todas las cuestiones que han hecho o que han permitido a ese individuo que ha fallecido a lo largo de su vida, todos los bienes, etcétera, y todos los herederos para luego hacer digamos, el reparto, digamos, la partición hereditaria de los... Y entonces se aplica, en el caso argentino, las leyes argentinas, pero ¿qué pasa si esa persona fallece en otro país y radicándose en otro país? No que circunstancialmente se encuentra en otro país, digamos. Es decir, el domicilio, el último domicilio del difunto. Entonces ahí tenemos distintas normas jurídicas de distintos países que tenemos que ver cómo aplicamos a los efectos de resolver una situación jurídica. Eso es derecho internacional privado. Entonces, a veces, justamente para facilitar la aplicación de una norma determinada y también un determinado tribunal de justicia, se suelen hacer tratados entre los distintos países que establecen justamente eso, digamos, ¿no? En caso de que una persona fallezca en el extranjero, entre esos dos países, se aplicará tal ley, se aplicará tal tribunal, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una vinculación el derecho internacional privado con el derecho internacional público. Porque ahí sí el Estado, con carácter de imperio, firma un tratado con otro país a los efectos de la aplicación de una ley que va a regular la situación de los particulares, es decir, de los nacionales. Entonces, con el derecho penal también, digamos, con el derecho penal, ¿cuál es la ley aplicable y los tribunales competentes en un caso de un delito? ¿Qué pasa con los delitos transnacionales? Entonces tenemos el derecho penal internacional. Tenemos también delitos, digamos, que son de ámbito internacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, la piratería, por ejemplo, el delito de los crímenes de guerra, por ejemplo, ¿no? Son delitos internacionales. Pero también a veces tenemos que ponernos de acuerdo a los efectos de cuál es la norma aplicable en función del lugar donde se comete el delito y los efectos jurídicos del delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene todo, el derecho internacional está muy vinculado con las distintas ramas del derecho interno, ¿no? Ustedes, fíjense que solamente ustedes tienen derecho internacional y derecho internacional público y derecho internacional privado. Y el único que vincula las normas internacionales es esta materia. Sin embargo, tienen que desarrollar todas las otras ramas del derecho en distintas materias, en 30 y pico de materias que tienen. Fíjense cómo juntamos todos esos, digamos, el derecho internacional, el derecho privado y el derecho público, internacional. Por eso, en esta materia, nosotros damos los conceptos generales, porque después cada uno en su especialidad irá, digamos, bajando esas normas de su especialidad para aplicarla a un caso concreto, ¿no? ¿Se entendió lo que dije o no? Sí, profesor. Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, también fíjense que ligado a lo que hemos analizado la clase pasada, en esa evolución del derecho internacional, el derecho internacional ha ido sufriendo cambios o ha ido evolucionando de tal forma que la doctrina ha dividido a ese derecho internacional en dos partes. Entonces, el derecho internacional comienza en 1648 con la Paz de Westfalia hasta hoy. Ahora, en este periodo de tiempo, la doctrina divide al derecho internacional público en dos partes, ¿no?
el derecho internacional clásico y el derecho internacional contemporáneo. El derecho internacional clásico va de 1648 a 1945. 1648, la paz de Westfalia. 1945, ¿qué pasó ahí? El El final fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso desde el punto de vista de los hechos. Y del punto de vista jurídico, La conformación de las Naciones Unidas, ¿puede ser? correcto. Entonces tenemos desde la paz de Westfalia hasta el surgimiento de Naciones Unidas, tenemos lo que se llama el derecho internacional clásico. Y de 1945, es decir, de las Naciones Unidas a hoy, es lo que llamamos en doctrina derecho internacional contemporáneo. ¿Por qué se producen estos cambios? Por la evolución propia del derecho internacional. Entonces, aquí resaltamos algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, vamos al derecho internacional clásico, del punto de vista de los sujetos del derecho, porque ahora ya estamos en el derecho internacional, ¿eh? Habíamos estudiado las relaciones internacionales y demás, ahora lo aplicamos al derecho internacional. Por eso lo vamos haciendo cada vez más complejo nuestro saber, ¿no? Pero para eso es necesario que ustedes vayan acompañando con el estudio, para no entrar en confusiones, entonces, para ir manteniendo la claridad conceptual, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los sujetos en el derecho internacional clásico eran los estados, es decir, en 1648 empiezan a surgir las nuevas unidades políticas que se van a llamar estados de la comunidad internacional, en base al principio de la soberanía, ¿no? Ahora, a partir de 1945, se empieza se empieza a reconocer a otras unidades como sujetos de derecho internacional. Es decir que, en la actualidad, y esto ya estamos en derecho internacional contemporáneo, no solamente son sujetos de derecho en nuestra rama jurídica, los estados, sino también otros sujetos de derecho internacional, como por ejemplo las organizaciones internacionales. Entonces, las organizaciones internacionales, ¿cuándo aparecen? Bueno, a fines del siglo XIX empiezan a surgir, a raíz del desarrollo de la tecnología, por ejemplo, la Unión Postal Universal, la Unión Telegráfica Internacional, la unión o la vinculación de los ferrocarriles, etc. Porque empezaban a aparecer esos elementos mecánicos y tecnológicos, etc., o los vínculos que se iban haciendo o llegando entre los distintos estados. Por ejemplo, ¿cómo mando una carta? ¿Cómo mando una carta? De un país a otro país. Ahora tenemos la virtualidad. Pero antes había que mandar una carta. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo le llega al otro? En otro país, por ejemplo. Entonces ahí va saliendo la Unión Postal Universal. Establecen los mecanismos, pero eran organizaciones técnicas. No tenían un carácter político. Era para facilitar las comunicaciones, la intermediación del punto de vista económico, el punto de vista social, ¿no? Por ejemplo, la Oficina Internacional de la Salud. Fíjense el COVID, que fue una pandemia a nivel universal. Bueno, esto ya se empiezan a ver enfermedades. Claro, las comunicaciones traen desarrollo, pero también transportan a través de los medios de comunicación, pueden transportar enfermedades. Ahora se está hablando de la gripe aviar, por ejemplo. Entonces, es necesario crear una organización internacional que tenga a su cargo todo lo relativo a estas problemáticas mundiales, ¿no?
Además de las enfermedades propias de cada país, hay pandemias o hay situaciones que la comunidad internacional tiene que coordinar para lograr ser más eficaz en esa problemática, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, todas estas organizaciones tenían carácter técnicos. La primera organización que tiene un carácter político fue la Liga de las Naciones, o la Sociedad de las Naciones. A ver, eso ya vimos la clase pasada. ¿Qué fue la Liga de las Naciones? ¿Quién me comenta algo? Fue el primer intento de unirse que tuvieron los países después de la Primera Guerra Mundial. De crear una organización internacional, porque antes de la Primera Guerra Mundial no había una organización internacional. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, bueno, dicen, bueno, vamos a tratar de que a través de una organización internacional podamos mantener la paz. Esa era la idea, crear la Liga de las Naciones. Bueno, la Liga de las Naciones ya no tenía solamente una intencionalidad técnica, digamos, como ser, por ejemplo, la cuestión de salud o la cuestión laboral, o la cuestión de postal, por ejemplo, o de comunicación de los ferrocarriles, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Sino ya tenía una intencionalidad política. Pero como la Sociedad de las Naciones no fue una entidad internacional que abroquelara a los países de la comunidad internacional, digamos, por eso fue débil, nunca se llegó a analizar el carácter jurídico de esta, digamos, si era un sujeto de derecho internacional. Entonces quedó así. Recién con las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve nuevamente la doctrina de derecho internacional a analizar qué son estas organizaciones que tienen una finalidad no solamente técnica, sino una finalidad política. Y entonces, en 1949, esto lo vamos a estudiar después, pero vamos a ir incorporando conceptos, ¿no? Vamos a ir haciendo cada vez más complejo, le voy a decir. Se discute si la Organización de Naciones Unidas es o no un sujeto de derecho internacional. Y la Corte Internacional de Justicia emite, digamos, un pronunciamiento diciendo de que las Naciones Unidas es un sujeto de derecho internacional. Como una organización internacional, esa idea de sujeto de derecho internacional se va aplicando también a cualquier otro tipo de organización internacional. Por lo tanto, en la actualidad, las organizaciones internacionales son también sujetos de derecho internacional. Y acá cuando decimos sujeto de derecho internacional, hablamos de sujeto de derecho. Y cuando hablamos de sujeto de derecho, ustedes ya estudiaron introducción al derecho, ya estudiaron en derecho civil, etcétera, que sujeto es todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones. ¿Estamos? Es decir, vamos incorporando y vamos utilizando los conceptos del derecho para nuestra construcción de nuestra materia. Entonces, fíjense cómo cambiamos. Si nosotros hacemos un concepto del derecho internacional clásico, habíamos dicho hoy, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados de la comunidad internacional. Hoy, ese concepto ya queda obsoleto, porque no solamente son los estados, sino también hay otros sujetos, además de los estados, que forman parte de la comunidad internacional, jurídica internacional. Entonces, el concepto hoy, podríamos decir, el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. ¿Cuáles son esos sujetos? Por ejemplo, los estados, las organizaciones internacionales. Hay distintos tipos de organizaciones internacionales, ya lo estudiaremos en su momento, pero que vaya quedando esto, digamos, como formando parte de la construcción de nuestros conocimientos. Pero no solamente las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional, además de los estados en la actualidad. Hay otras entidades, digamos, que vamos a ir viéndolo, con lo cual hay una pluralidad de sujetos actualmente de derecho internacional. Entonces ahí tenemos una diferencia entre el derecho internacional clásico y el derecho
internacional contemporáneo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Otro aspecto, por ejemplo, el contexto del derecho internacional. El contexto del derecho internacional clásico era un contexto descentralizado. ¿Qué quiere decir con esto? Que no existía entre los sujetos, que en ese caso los estados, instituciones u organizaciones internacionales. Entonces, los vínculos entre estos era de manera bilateral, ¿no? No había instituciones. Entonces era absolutamente descentralizado. A diferencia del derecho internacional contemporáneo, que se dice que es un derecho centralizado. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir a partir de 1945 no solamente las Naciones Unidas, sino un gran ramillete de organizaciones internacionales que van a ir centralizando las relaciones entre los estados. Entonces tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Marítima Internacional, la Organización, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que centralizan los países en los temas específicos. Cada periodo de sesiones van y discuten, hacen referencia y tratan temas jurídicos en el ámbito internacional. Por eso entonces se dice que el derecho internacional contemporáneo es un derecho centralizado. O sea que participa una pluralidad de sujetos que tratan o abordan temas específicos. ¿Estamos? Entonces, ese es el contexto. Entonces, tenemos ya una diferencia también del contexto. ¿Cómo se vinculaban, además, por otra parte, en el derecho internacional clásico? Claro, al no haber organización plural de sujetos, los vínculos eran vínculos bilaterales, eran vínculos liberales. Es decir, que los sujetos se vinculaban de manera de tratar de resolver sus cuestiones de manera directa, podríamos decir, en términos generales, a través de la coordinación. Entonces, las relaciones generaban, por supuesto, vínculos que exigían de los estados que tuviesen, digamos, capacidad como para participar en ese sistema jurídico internacional, ¿no? En ese grado de reciprocidad, como decían los romanos, do et des. Digamos, uno, digamos, tiene que vincularse, digamos. Uno tiene que participar en el sistema. Si una unidad política, un Estado, no tenía la capacidad suficiente como para vincularse recíprocamente desde el punto de vista económico, social, cultural con otro país, y bueno, lo más probable es que ese país dejara de existir, digamos, no fuera, digamos, viable del punto de vista jurídico. Entonces, ¿por qué? Porque no había una organización internacional. La idea de cooperación no estaba aceitada, digamos, ¿no? En cambio, a partir de 1945, con las organizaciones internacionales, la idea es la cooperación. Entonces, se hace un sistema más social, de tal forma de que aquellos países que circunstancialmente no tengan la viabilidad como para poder subvenir muchas veces a sus necesidades, a través de la cooperación internacional pueden seguir existiendo. Le doy un ejemplo. Haití. Haití es el país más pobre del continente americano, uno de los países más pobres del mundo. Haití, en el derecho internacional clásico, era muy difícil que pudiese existir, porque no iba a tener capacidad política, económica y social de subsistencia. Haití existe gracias a la cooperación internacional de las distintas organizaciones internacionales que le van asistiendo, le van ayudando.
¿no? A través del concepto de cooperación, digamos, internacional. No sé si se entiende. ¿Se Sí, entendió? profesor. ¿Alguna Sí, pregunta, se alguna entendió. duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Seguimos analizando. Profe, y estas organizaciones internacionales, ¿cómo actúan más o menos para que ayuden a subsistir a Haití en su ejemplo? Se le desconectó. Salió se de le nuevo, fue, parece. Sí, se se le fue el desconectó. internet, al parecer. Materia en el sitio de nuestra Facultad de Derecho, hay dos articulitos que yo colgué, que son los que vamos a utilizar, digamos, entre otras cosas, por supuesto, que están a disposición de ustedes para esto, digamos. Uno vean que se llama la evolución del derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo, ¿no? Entonces, todo lo que estoy haciendo referencia está allí por si quieren, digamos, estudiar de allí, digamos. Y después vamos a entrar a la unidad 4, ¿no? De la 1 pasamos a la 4, porque la 2 y la 3 ya dimos la clase pasada. Hay un trabajito que yo también está ahí, que pueden también estudiar de allí, que son las fuentes jurídicas del derecho internacional. ¿Mm? Le digo por si seguimos teniendo problemas de conectividad. ¿Se entendió lo que dije o no? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí, profesor, se escucha. Se entendió. Perfecto. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a ir avanzando en esta cuestión, y si se vuelve a cortar, vamos intentando sortear las contingencias. Bueno, entonces le decía que había dicho, creo que respecto al vínculo, ¿no es cierto?, que tenían, no sé, alguien me preguntó algo, me parece que estábamos hablando, a ver, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo. Yo le había preguntado, profe. ¿Qué me había preguntado? Repetime de nuevo. Sí, ¿cómo trabajan, digamos, las organizaciones internacionales para ayudar a subsistir a Haití, que fue el ejemplo que dio recién? Sí, con la solidaridad. Por ejemplo, con la pandemia, por ejemplo, surgieron las vacunas, ¿no? Pero hay que comprarlas las vacunas, hay que tener recursos económicos para adquirir las vacunas. Bueno, a Haití la comunidad internacional le donaba, por ejemplo. La comunidad internacional en su conjunto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero también los países le han donado, los distintos países le han donado, digamos, a Haití. Por ejemplo, Argentina hizo una donación de vacunas, por ejemplo, para Haití, ¿no? Entonces, a través de la comunidad internacional, entonces, porque si, es probable que de otra forma no tuviesen, digamos, la inmunidad los haitianos, ¿no es cierto? Eso está ligado a asistirlo a los haitianos, pero también en defensa de los habitantes del resto de la comunidad internacional. Mientras más cantidad de gente se inmunice, digamos, es un beneficio para todos también. En ese contexto hay que entenderlo. Lo mismo que, por ejemplo, se producen terremotos o hambrunas, y entonces a través, por ejemplo, de la FAO, por ejemplo, se le lleva alimentos, ¿no? Se le asiste con ayuda de desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera, digamos. Pero antes eso no había. Entonces, ¿qué pasaba con los territorios como Haití, por ejemplo? Y eran absorbidos por otros estados más fuertes, ¿no? Bueno, del punto de vista normativo, por ejemplo, del punto de vista normativo tenemos que históricamente el derecho internacional se manejaba a través de la costumbre internacional. La costumbre internacional es el conjunto de comportamientos de manera
consistente y permanente con la convicción de la obligatoriedad. Es decir, que tiene dos elementos el carácter de costumbre. Esto está vinculado también ya a la unidad 4, o sea, voy mezclando aquí conceptos, que consiste, digamos, que el comportamiento de quiénes, de las unidades. Digamos. Entonces, el uso permanente durante cierto tiempo de la misma forma, y que ese uso se transforme en una idea de que no es que uno lo hace por una cuestión de cordialidad, digamos, ¿no? O de cortesía internacional, sino que con el tiempo se transforma como un comportamiento obligado jurídicamente. Es decir, que si uno no lo realiza, le genera, por su incumplimiento, responsabilidad internacional, que es un concepto jurídico. Es decir, le genera responsabilidad. En el caso del derecho internacional, hablamos de responsabilidad internacional. El concepto de responsabilidad es un concepto jurídico, ¿no? Entonces, la fuente mayoritaria que predominaba en el derecho internacional clásico era la costumbre internacional. ¿Y quién crea la costumbre internacional? Eso viene ligado a otro componente. Son los actores más relevantes de un orden jurídico, digamos. Es decir, en el campo del derecho internacional, las grandes potencias. Entonces, las grandes potencias, su comportamiento hace de que otras potencias menores o intermedias copien ese comportamiento. Entonces, se va generando un consenso de un actuar generado primeramente por las grandes potencias. Y eso hace que nosotros hablemos, desde el punto de vista teórico, en el derecho internacional clásico, de una forma de creación normativa oligocrática, es decir, un grupo de países, los países más poderosos, los que van creando la costumbre internacional. Y los demás se van adaptando, van adoptando, van aceptando ese comportamiento. Y ese es un mecanismo que podríamos decir que viene también del orden social. Digamos. La costumbre puede ser costumbre jurídica o costumbre social. Por ejemplo, el saludo es una costumbre social. Entonces, no genera, si una persona no saluda a otra, por ejemplo, no le genera una responsabilidad jurídica, digamos. El deber de reparar por el incumplimiento de ese saludo, de la falta de ese saludo, ¿no es cierto? Entonces, eso es una costumbre social, pero habitualmente toda la gente se saluda, digamos, las que se conoce, por supuesto. Bueno, en el ámbito internacional también hay comportamientos que lentamente se van adquiriendo el carácter obligatorio. Por ejemplo, el saludo en el ámbito militar ya no es un comportamiento social, es un comportamiento jurídico. Porque si un subalterno no saluda a un superior, y se le aplican sanciones. Bueno, eso le doy como ejemplos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que creaban ese comportamiento? Y la grande potencia, como en un orden social. ¿Quién crea la costumbre en un orden social? Y los líderes. En los grupos sociales, en cualquier grupo social, ubíquense ustedes con el grupo de amigos de ustedes. Hay dentro normalmente de un grupo, hay personas que son más relevantes que otras. Digamos, tienen el don del liderazgo, ¿no? Por distintas razones. Por razones de inteligencia, por razones de belleza, por razones económicas, por lo que fuese, digamos, o habilidades, ¿no? O habilidades. Son los líderes. Entonces, uno le presta atención a los líderes. Uno le presta atención, no al que no es un líder o que está ahí escondido, digamos. Entonces esto se da naturalmente. Naturalmente. Por ejemplo, ustedes saben cuál es la capital de Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Washington. Sí. Bueno. ¿Cuál es la capital de Gambia? Ninguno sabe, ¿no es cierto?
No. Claro, pero ¿saben, por ejemplo, la capital de Italia? Sí. Roma. ¿Saben la capital de Inglaterra? Sí. Londres. Pero ¿saben la capital de Costa de Marfil? No. Bueno, ese es el tema. Es decir, sabemos porque son grandes países. Y los grandes países uno lo va observando todo de los grandes países, dónde están ubicados, cuál es su idioma, y después van, le voy a decir un país que ustedes ni siquiera saben que existía. A partir de ahora van a saber. A lo mejor algunos saben si les gusta geografía. Por ejemplo, hay un país que se llama Vanuatu. ¿Sabían eso o no? Bueno, es un país. Ahora, imagínense si Vanuatu puede crear algún tipo de costumbre internacional, ni sabemos que existe el país. ¿Qué vamos a saber del comportamiento que puede hacer ese país? Pero sí conocemos Francia, sí conocemos Rusia, sí sabemos de China, de Japón. Son grandes países, entonces uno presta atención. Por lo tanto, en el derecho internacional clásico, y ahora vuelvo, la fuente de creación normativa, que era la costumbre, era generada por las grandes potencias de entonces. En cambio, en el derecho internacional contemporáneo, la fuente normativa son los tratados internacionales. Ya no es la costumbre internacional. ¿Por qué? Porque la costumbre internacional tiene problemas. Tiene problemas de precisión, de seguridad jurídica. En cambio, un tratado internacional es una norma normalmente escrita que uno puede ir a un artículo y decir, bueno, mi obligación está escrita en el artículo 35, tengo que hacer esto. Entonces, perfectamente uno sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Por eso es que en el derecho internacional contemporáneo, la costumbre internacional se ha ido transformando en tratados internacionales porque le da mayor transparencia, mayor seguridad jurídica, mayor precisión, ¿no es cierto? Ahora, esos tratados, ¿no?, son suscritos no por las grandes potencias solamente, sino por la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, la forma de creación normativa se democratiza porque todos participan. Y entonces, Vanuatu, que ustedes no sabían que existía, tiene un voto, como Estados Unidos, que tiene un voto, como Inglaterra, que tiene un voto, como Sudáfrica, que tiene un voto, como Nigeria, que tiene un voto. Y todos participan en la creación de esa fuente escrita, ese tratado internacional. Entonces, tenemos, del punto de vista de la fuente normativa, mayoritariamente son tratados internacionales. Y del punto de vista de quién crea esa fuente normativa, es de carácter democrática, ya no de carácter oligocrática, sino de carácter democrático porque todos participan en la elaboración de esos tratados internacionales. ¿Se entiende o no? Sí, profesor. Sí. Otro tema también importante, que hay una diferencia significativa entre el derecho internacional clásico y el derecho internacional contemporáneo, es la forma de resolver las controversias internacionales, la forma de resolver los conflictos, las controversias entre los sujetos del derecho internacional. Hasta 1945, es decir, en el derecho internacional clásico, los países, entre otras formas de resolver sus controversias, del punto de vista jurídico, podían resolverlo a través del conflicto armado. Es decir, el conflicto armado no estaba prohibido desde el punto de vista jurídico. Era una forma extrema de resolver la controversia, ¿no? Las disputas entre los sujetos del derecho internacional. Ahora, a partir de 1945, ya no se puede utilizar la fuerza. La fuerza es un acto ilícito en el derecho internacional. Por lo tanto, la única forma de resolver las controversias internacionales entre los países es utilizando medios pacíficos de solución de controversias. Vamos a estudiarlo después, cuáles son estos distintos medios de solución pacífica, como por ejemplo la negociación,
el arbitraje, la solución judicial, ir a una corte de justicia, la mediación, por ejemplo, la conciliación entre los países, pero ya no se puede utilizar la fuerza militar, por ejemplo, ¿no? Ya está prohibido, salvo en caso de legítima defensa, ¿no? Caso de legítima defensa de manera individual o colectiva. O cuando el Consejo de Seguridad, que es uno de los órganos de Naciones Unidas, el órgano político de Naciones Unidas que tiene la facultad de usar la fuerza, lo decide en función de considerar que hay algún Estado que agrede a otro Estado. Entonces, las Naciones Unidas tienen que salir en defensa del Estado agredido, que está vinculado, esto que estoy diciendo, con el principio teórico que estudiamos en la clase pasada de la seguridad colectiva. Entonces, ven cómo los temas se van mezclando, se van, digamos, se van profundizando, ¿no? Se van complejizando, pero uno, si va estudiando lentamente, va pudiendo, digamos, entender y va, digamos, bajando y va llegando, digamos, a cuestiones más finitas de comprensión. No sé si quedó claro esto. Sí, profesor, quedó claro. Sí, sí. Entonces todas estas cuestiones hacen que el derecho internacional se divida en derecho internacional clásico y en derecho internacional contemporáneo. Para facilitar, fíjense, el punto de vista de la creación normativa a través de los tratados internacionales, las Naciones Unidas creó la Comisión de Derecho Internacional. La Comisión de Derecho Internacional es una reunión de juristas, 34 juristas que representan los distintos sistemas jurídicos del mundo, que tienen su sede en Ginebra, y ahí se reúnen a los efectos de desarrollar las normas jurídicas internacionales. ¿Cuáles son las funciones que tiene este órgano de Naciones Unidas? Es la codificación del derecho internacional y el desarrollo progresivo. Entonces ahí vemos qué se entiende por codificar, que ustedes ya lo estudiaron en Introducción al Derecho. A ver, ¿quién me dice qué es la codificación? ¿Qué es la codificación? Profesor, ¿sería plasmar por escrito el derecho? ¿De qué forma? De una forma jurídica, digamos, de una forma que... Si es derecho, es jurídico. Sí, o sea, de una forma legítima. No, también sería legítimo. No. Profe, ¿sería como materializar la norma? La codificación. Ordenarlo en códigos. Eso, ahí estamos. Es una ordenación sistemática, ¿no? Es un mecanismo para ir ordenando sistemáticamente el orden jurídico, ¿no? Entonces, en algunos países tenemos, como en Argentina, tenemos las codificaciones, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, la ley laboral, son sistemas integrados, digamos, ¿no? Que están vinculados. El artículo 1 tiene que ser coherente con el artículo 500, por ejemplo. Entonces, esto es la sistematización. Entonces, en el derecho internacional, ¿cómo sistematizamos el derecho? A través de tratados internacionales que tomen un tema y lo desarrollen. Por ejemplo, las relaciones diplomáticas, por ejemplo. Entonces, en un tratado internacional, establecer de manera coherente y ordenada cuáles son los derechos y obligaciones del punto de vista de las relaciones diplomáticas, por ejemplo, o de las relaciones consulares, o para suscribir un tratado. Entonces, tenemos un tratado que refiere, por ejemplo, que se llama la Convención de Viena sobre los tratados. Entonces allí nos dicen cómo tenemos que hacer los tratados, y eso es una norma internacional que todos los países, la mayoría de los países de la comunidad internacional los tienen, digamos, y lo aplican, ¿no? Así también tenemos las relaciones diplomáticas, el derecho del mar, tenemos un tratado que hace referencia a todos los derechos y obligaciones que los países tienen respecto de los mares, ¿no? Que se llama la Convención de Jamaica.
o la CONMEMAR, el Tratado Internacional sobre el Derecho del Mar. Entonces, todo lo relativo al mar está allí sistematizado. Digamos, no hay normas sueltas o que puedan ser contradictorias. Entonces, eso es la codificación. Además, esta comisión tiene la facultad de lo que se llama el desarrollo progresivo. El desarrollo progresivo es cuando una norma no está lo suficientemente madura todavía, y entonces hay que desarrollarla más rápidamente para generar una norma internacional que sea, digamos, adoptada por los países de la comunidad internacional. Entonces, digamos, madurarla rápidamente, una palabra, ¿no? Entonces, esas dos funciones tiene esta comisión, que es la Comisión de Derecho Internacional. Es la comisión, este órgano de Naciones Unidas, auxiliar de la Asamblea de las Naciones Unidas, es un órgano muy importante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Por qué? Porque tiende a regular todo lo relativo y buscar desarrollar normas jurídicas internacionales que vinculen a los países cada vez más. Bueno. ¿Estamos aquí? Sí, profe. Sí, profe. Vinculado a la cuestión de la evolución del derecho internacional, el derecho internacional clásico y derecho internacional contemporáneo, está la cuestión de una visión, digamos, de la concepción del derecho internacional desarrollado por Kelsen, de que el derecho internacional es un derecho primitivo. El derecho internacional es un derecho relativamente nuevo, tiene pocos siglos de existencia, si lo comparamos con el derecho romano, por ejemplo, o con el derecho civil, o con el derecho penal, ¿no? Entonces, lo que decía Kelsen en distintas conferencias que dio en la Universidad de Harvard a mediados del siglo pasado, él decía que el derecho internacional es un derecho en estado naciente, es decir, que es un derecho primitivo, un derecho que va a ir evolucionando y que lentamente el derecho internacional se va a ir asemejando cada vez más al derecho interno de los países. Por eso es que siendo un derecho nuevo, un derecho primitivo, tiene algunas falencias. Por ejemplo, el tema del orden o la forma coercitiva de su aplicación. Entonces, hay algunos temas que lentamente la comunidad internacional y el derecho internacional van a ir congeniando para irse asemejando cada vez más a cualquier orden jurídico interno, ¿no? Entonces, en definitiva, el derecho internacional y el derecho interno son un mismo tipo de derecho, no tienen naturaleza diferentes. Una posición distinta es la que lo expresa Kuntz, otro pensador, otro jurista, que dice que la naturaleza del derecho internacional es diferente a la naturaleza de los derechos internos de los países, del orden interno de los países. Y él dice, nunca el derecho internacional se va a asemejar al derecho interno. Por dos razones. Uno, por la escasez, y otro, por la disparidad de poder. Por la escasez, porque hay muy pocos sujetos del derecho internacional. Y además, entre esos sujetos de la comunidad internacional, imagínense que del punto de vista de los estados, y no hay más de 205, 206 países en el mundo, o sea, son muy poquitos del punto de vista de los estados los sujetos del derecho internacional. Pero además de ser poquito, hay mucha disparidad de poder. Por ejemplo, el poder que tienen los Estados Unidos en relación con Haití, por ejemplo, que he hecho referencia. O, por ejemplo, con Somalia, o Etiopía, por ejemplo, digamos. Es una diferencia abismal de poder. Entonces, eso condiciona, porque en el ámbito del derecho público siempre tenemos esa tensión que yo, la clase pasada ya le hice referencia al ir planteando las generalidades del derecho internacional, la tensión del poder con el deber ser, digamos, ¿no? Todos sabemos que somos iguales, pero
El que tiene poder trata de imponerse. Y es una cuestión hasta, si se quiere, natural. Muy difícil que alguien se quiera restringir en su poder, digamos, ¿no? En general, se utiliza el poder, se utiliza el poder. Y entonces, Kuhn dice, bueno, ¿cómo llegamos al grado de justicia en el derecho internacional? Digamos, va a ser difícil, por lo tanto, tiene limitaciones el derecho internacional en relación al derecho interno. Pero claro, por otro lado, Kelsen dice que como es un Estado naciente, a medida que vayan habiendo mayores cantidades de sujetos del derecho internacional, ese número limitado de sujetos primigenios que eran los Estados se va a ir ampliando. Entonces hoy tenemos un montón de organizaciones internacionales, por ejemplo. Entonces se va haciendo cada vez más complejo, con lo cual esas ataduras normativas van limitando el comportamiento desde el punto de vista del poder o de los deseos de los Estados en función de una norma jurídica que lo va condicionando. Entonces es un debate que, por supuesto, siempre está abierto. Ahora, ambos pensadores, ambos juristas consideran que existe el derecho internacional, a diferencia de un grupo de pensadores o analistas internacionales que consideran que el derecho internacional no existe, ¿no? En la clase pasada, cuando nosotros estudiamos el realismo internacional considera que no existe el derecho internacional, que lo que existe son relaciones de poder. Y que eventualmente, cuando se habla de derecho internacional, es un mero ropaje, digamos, mero juegos o artificios, ¿no? Pero que el substratum, digamos, del comportamiento de los estados está basado en el poder y no en el derecho. Sí, ¿se entendió lo que dije o no? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perdón, ¿cómo era el nombre del segundo jurista? Kunz. Kelsen y el otro. Kunz. K-U-N-Z. Kunz. De todas maneras, en el trabajo que está colgado, ahí hago referencia a eso, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, siguiendo con la idea que como estamos en el derecho internacional, lógicamente tenemos que partir de la base que el derecho internacional existe. Entonces, desde el punto de vista de la estimativa jurídica, de la filosofía del derecho, hay distintas escuelas que tratan de decir por qué existe el derecho internacional. Entonces tenemos la escuela desarrollada por los autores que parten de la idea de que la voluntad de los estados es lo que crea el derecho internacional. Estas teorías se llaman teorías subjetivas, ¿no? Porque está ligado a la creación del derecho al sujeto, la voluntad de los estados de crear las normas jurídicas internacionales. El autor más importante de esta corriente es Jelinek, ¿no? Entonces, también se llaman teorías voluntarias, porque parte de la voluntad de los sujetos del derecho internacional de crear a través de la costumbre internacional, por ejemplo, las normas jurídicas internacionales. Algunos autores critican a esta posición porque dicen, bueno, si la teoría consiste en que el derecho internacional es creado por los sujetos, también los sujetos podrían, digamos, eliminar una norma jurídica internacional. Y muchas veces esas normas jurídicas internacionales se mantienen en la comunidad internacional, quedan firmes, digamos. Los estados no pueden deshacerla. Entonces algunos, como Triepel, por ejemplo, otro autor, dice, bueno, lo que hay una voluntad colectiva de los estados en crear una norma jurídica, digamos, ¿no? Entonces, claramente, cuando un sujeto
quiere negar la existencia de esa norma jurídica, ya no lo puede hacer porque la colectividad de Estado la ha creado, digamos, la mantiene. Entonces, bueno, el fundamento de la existencia del derecho internacional está ligado a la voluntad finalmente de los Estados, ya sea de manera individual o de manera colectiva a través de las organizaciones internacionales, donde se juntan todos a crear una norma jurídica internacional, es decir, un tratado, ¿no? Otro grupo de autores, por ejemplo, Kelsen, de nuevo estamos, ¿no?, en Kelsen. Kelsen fue, seguramente ustedes sabrán, que escribió la teoría pura del derecho, digamos, ¿no? En Introducción al Derecho, ahí ya aparece Kelsen en el fenómeno jurídico. Bueno, pero además Kelsen era un internacionalista, era un profesor de derecho internacional, digamos, su especialidad era el derecho internacional. Bueno, aplicando la teoría pura del derecho, justamente él dice que las normas jurídicas internacionales tienen una forma de creación objetiva, digamos. Es decir, no hay una voluntad de los sujetos que participan de crear un orden jurídico, sino que el orden jurídico está estructurado en una pirámide, más allá de los sujetos que participen en el orden jurídico. Entonces nosotros habíamos visto cuando estudiamos en Derecho, Introducción al Derecho, o Derecho Constitucional incluso, lo que es la pirámide jurídica, ¿no? Que la validez de una norma se convalida por la existencia de una norma de rango superior, ¿no? Y así sucesivamente, digamos. Hay un proceso, digamos, de superioridad hasta llegar a la norma fundamental, que es una norma hipotética. Por ejemplo, en el orden interno nosotros tenemos una sentencia, por ejemplo, de un juez, es una norma particular para un caso concreto. Pero un juez, cuando dicta una sentencia, tiene que estar fundada en una norma, por ejemplo, en un artículo del Código Civil, por ejemplo, o del Código Penal. No puede decir un juez en su sentencia, decido tal cosa porque se me ocurre. Tiene que fundar. Entonces tiene que fundar en una norma. Entonces funda, por ejemplo, en un artículo del Código Civil. Ahora, ¿por qué el artículo del Código Civil es vinculante y obligatorio? Porque el artículo del Código Civil está fundado en una norma superior que es la Constitución Nacional. Por ejemplo, en la Constitución Nacional se establece que el Poder Legislativo es el que tiene que dictar los códigos. Entonces, esa norma, la Constitución, avala la existencia del Código Civil y Comercial. Por eso es válido, digamos. Y después viene el tema de las inconstitucionalidades. Si uno aplica una norma que va en contra de una norma superior, esa norma es nula, porque no está convalidada. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué la Constitución? ¿Cómo? ¿Profe? Sí. ¿Y cuál sería la norma de rango superior en el sistema internacional? ¿La Carta de las Naciones Unidas? Estamos viendo. Entonces, ¿por qué la Constitución es la norma superior? Y bueno, Kelsen, para justificar por qué tenemos que acatar la Constitución, cuando no hay una norma escrita, ni racional, ni positiva, por encima de la Constitución, tenemos que ir a una ficción, que es una norma hipotética fundamental, una creación, una ficción jurídica que dice, Kelsen dice, hay que respetar la voluntad del primer constituyente. O en este caso, por ejemplo, la reforma del 1994, tenemos que respetar la voluntad de los constituyentes del 94. Por eso es válida nuestra Constitución reformada del 94. Así como explicamos desde el punto de vista de la pirámide jurídica el carácter vinculante del derecho, también en el ámbito internacional tenemos esa construcción. Entonces, también hay una norma hipotética fundamental en el ámbito internacional. Entonces, los tratados y la costumbre internacional creada por los estados y los tratados que también son creados por los estados,
tienen como base de sustentación una norma hipotética fundamental, que, según Kelsen, es algo así como los países deben comportarse como lo han venido haciendo. Es decir, la tradición de las unidades políticas en su desenvolvimiento histórico es lo que va dando fundamento a la existencia del derecho internacional. ¿Se entiende? Sí, profesor. Hay otras teorías que se llaman las teorías sociológicas, por ejemplo, que dicen, bueno, en realidad el derecho internacional, que los mismos sujetos creen el derecho, o que haya una ficción que tengamos que utilizar para demostrar la existencia del derecho internacional, debe ser superado, esas dos visiones, por una visión sociológica, que es que todo orden social implica un orden jurídico. Esto quiere decir que en cualquier comunidad, para que la comunidad funcione, tiene que haber un sistema normativo. Entonces hay una expresión que dice algo así como, donde hay sociedad hay derecho. Es decir, ubi societas ibi ius. Después veremos cuál es el grado de justicia de ese orden normativo, digamos, porque puede ser un orden imperativo, digamos, y absolutista, o un orden que esclavice, por ejemplo, pero en cualquier sociedad existen normas. Existen normas. Entonces, la sola existencia, el carácter gregario del ser humano, nos obliga a los seres humanos a convivir con otros seres humanos. Es decir, no podemos estar solos los seres humanos. Y al juntarnos con otros seres humanos tenemos que ir elaborando normas de convivencia, naturalmente, ¿no? Y cada vez eso, por supuesto, se va a ir haciendo, cada vez va a ir siendo más sofisticado ese comportamiento que vamos a ir teniendo como una sociedad. Entonces, en una sociedad primitiva, hoy tenemos una sociedad mucho más compleja, ¿no? Y entonces las normas de esa sociedad van a ser también más complejas. Por lo tanto, se traspola al ámbito internacional también. Entonces tenemos sujetos del derecho internacional, ¿no?, que en esa sociedad internacional necesariamente va a haber normas que van a regular, y por lo tanto, para que ese sistema siga funcionando, esas normas tienen que ser aplicadas. Y de hecho que los estados las aplican. Entonces, ese grupo de teorías son las teorías sociológicas. Por ejemplo, autores, por ejemplo, Shell, por ejemplo, Duguid, Sorensen, son autores que participan del conjunto de teorías que se llaman sociológicas, ¿no? Es decir, por la idea misma de un orden social. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. Acá hay un puntito, por ejemplo, ya que hablaban de los puntitos, pero que está vinculado a todo lo que hemos desarrollado. Dice, por ejemplo, capítulo 1, el origen histórico y multicultural del derecho internacional. Y ya vimos cuál es el origen histórico, ¿sí? En la unidad 2. ¿Cuál es el origen histórico del derecho internacional? ¿Me repiten? La paz de Westfalia. Claro, es un hecho histórico. O sea, ahí surge, por ese hecho histórico, el origen del derecho internacional, que está puesto también aquí en el capítulo 1. Y multicultural, porque hay muchos diferentes unidades políticas, estados, que van construyendo con su participación el derecho internacional, digamos. Todos van aportando desde el punto de vista de sus respectivas culturas a los efectos de ir amalgamando un conjunto de normas internacionales que hoy la tenemos y que los países
en general, digamos, las aplican, ¿no? Por eso el carácter multicultural del derecho internacional. Nosotros tenemos razas de distintas características, culturas, tradiciones. No es lo mismo la tradición latina que la tradición anglosajona, ¿no? Que la tradición aria o la tradición japonesa o la tradición india o la tradición china, por ejemplo. Y todos ellos participan del sistema internacional, del sistema jurídico internacional. Y, por supuesto, sus culturas, sus tradiciones, etcétera, lo van aportando, digamos, ¿no? Y a veces no es fácil avanzar en el derecho internacional porque tenemos visiones diferentes. Entonces, por ejemplo, los derechos humanos. Nosotros los derechos humanos consideramos que la mujer y el varón somos iguales, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Incluso más, dentro de la sociedad latinoamericana, esto también ha sido una evolución, porque hasta mediados del siglo pasado, por ejemplo, la mujer no tenía derechos políticos, es decir, la mujer no votaba. Por ejemplo, y eso fue cambiando, es decir, se ha ido evolucionando en ese sentido. Bueno, hoy, por ejemplo, los países árabes tienen una visión también negativa de la mujer, es decir, lo colocan a la mujer en un plano inferior. Depende de los distintos países árabes cuál es un tratamiento más condicionado a la mujer, de los derechos de la mujer, que otras sociedades también de otros países árabes. Varían en ese sentido. Ellos no dicen que oprimen a la mujer, decían al contrario. Justamente esas limitaciones que tiene la mujer, ellos la consideran que es una protección de los varones, de los hombres, para protegerla, fíjense. O sea, y nosotros vemos como violación a los derechos humanos de la mujer, que es el concepto, por ejemplo, de igualdad de tratamiento. Pero muchos árabes dicen, no, yo no quiero que mi mujer trabaje, entonces le prohíbo que trabaje, porque el hombre es el que tiene que traer todos los bienes necesarios para que la mujer no tenga que trabajar, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si una mujer quiere trabajar y quiere independizarse? ¿Se dan cuenta? Pero es una concepción muy fuerte que ellos tienen, ¿eh? En los países, por ejemplo, en la India, por ejemplo. En la India hay castas. Hoy hay castas. Es decir, hay distintos niveles que para pasar una persona de una casta, hay 4 castas, de pasar de una casta, subir a otra casta superior, no es fácil, ¿eh? Está muy estructurado en el sistema indio. Sistema indio. Sin embargo, nosotros vemos esas limitaciones como un atentado a los derechos humanos. Entonces, ojo cuando uno analiza el tema de la aplicación de los derechos humanos, porque hay muchas cuestiones culturales que son limitativas. Entonces, por más que uno diga, bueno, hay sistemas culturales que uno tiene que respetar también, digamos, ¿no? Tratando de ir penetrando lentamente en esas sociedades y demostrándole la conveniencia, la mejora, y que las propias mujeres afectadas puedan, digamos, salir también en defensa de sus derechos, digamos, ¿no? Entonces, lentamente las sociedades van incorporando una idea global de lo que son los derechos humanos. No sé si se captó la idea. Sí, profe. Sí. Esto lo vamos a ir viendo también en su momento en las bolillas de manera más específica, pero cada vez vamos incorporando componentes o elementos a nuestra, que era lo que estábamos haciendo, una torta. Vamos mezclando los ingredientes, tratando de darle sentido y formato, digamos, ¿no? Gusto
¿no? Bueno, muy bien. Creo que con esto, por ejemplo, estamos ya en condiciones de avanzar en nuestro capítulo 4, relativo ya específicamente a las fuentes jurídicas del derecho internacional. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Podemos decir que las fuentes son las que crean normas jurídicas, ¿no? Y las fuentes que crean normas jurídicas en el derecho internacional son la costumbre internacional, que habíamos visto ya, los tratados internacionales o convenciones internacionales, y también los principios generales del derecho. Del punto de vista doctrinario, o de la doctrina, se utiliza el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En ese artículo, en el artículo 38, la Corte Internacional de Justicia dice que va a aplicar en las controversias internacionales la costumbre internacional, la práctica, ¿no?, del comportamiento de los estados como fuente jurídica internacional, como también los tratados internacionales y los principios generales del derecho. Y que como fuente secundaria o fuentes auxiliares lo van a tener a la doctrina y a la jurisprudencia. Y eventualmente también las partes podrán utilizar el principio de equidad, que es la justicia del caso concreto. Eso más o menos dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. De ahí entonces que las fuentes jurídicas que generan derechos y obligaciones, que son vinculantes, son solamente 3. Repito, la costumbre, el tratado, los principios generales del derecho. Ya estuvimos haciendo referencia a la costumbre cuando analizamos la cuestión de el derecho internacional clásico y el derecho internacional contemporáneo. O sea, vamos incorporando, vamos mezclando los términos aquí. Entonces, ¿cuál es la costumbre? El conjunto de actos repetidos de la misma forma durante un cierto tiempo son los elementos objetivos de la costumbre, y luego tenemos el elemento subjetivo, que es la convicción de la obligatoriedad, que ese comportamiento es un comportamiento que estamos obligados a hacerlo, no que lo hacemos por motivo de cortesía o porque se nos da la gana, sino porque en caso de que no lo cumplamos, quedaremos sujetos a responsabilidad internacional, es decir, deberemos reparar si nuestro incumplimiento ha generado algún daño a la contraparte, debemos reparar ese incumplimiento. Es decir, responsabilidad internacional. Entonces ahí tenemos Profesor, no se le escucha bien. Y así se ve que hoy vamos a estar así, permanentemente se irá yendo, volverá y estaremos. Bueno, estaba entonces hablando de la costumbre internacional, ¿no? La clasificación de costumbre internacional, creo que por ahí me había quedado. Bueno, entonces tenemos una costumbre internacional general, que es la que participa la comunidad en su conjunto, y una costumbre particular. La costumbre particular puede ser de una región o puede ser una costumbre bilateral, es decir, regional o bilateral. Regional, una región. Bilateral, entre 2 partes, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, en un caso que se llamó el paso por territorio indio, señaló, digamos, que una costumbre bien podría ser creada entre 2 unidades políticas, entre 2 estados. En ese caso, también se pueden, ese conjunto de comportamientos reiterados y durante un tiempo prolongado, puede generar
la convicción y puede generar la obligación del acatamiento, es decir, que se transforme esa costumbre en una costumbre jurídica, en una relación jurídica vinculante. ¿Por qué se hace esta clasificación? No es una mera clasificación académica o academicista, digamos, ¿no? Para complicar y decir hay una clasificación sino por la forma de la demostración de la existencia de una costumbre. Cuando estamos en presencia de una costumbre general, por ejemplo, una costumbre que fue una costumbre general que yo siempre utilizo, aunque ya actualmente ya ha dejado de ser una costumbre internacional porque se ha transformado en una norma jurídica escrita que está vinculada, por ejemplo, al mar territorial. Por lo tanto, hay ya un tratado que establece, digamos, la mayoría de los países de la comunidad internacional han abrazado ese tratado que es la Convención de Jamaica, pero antes de ese tratado, que data de 1982 y que empezó a tener vigencia en 1994, existía la costumbre del mar territorial, es decir, todos los países tenían derecho a extender la soberanía sobre una parte del mar que bañaran sus riberas, digamos, sus costas, ¿no? Ese es el mar territorial. Lentamente se fue generando la costumbre de que la anchura de ese mar territorial era de 3 millas marinas. Bueno, es una costumbre general, porque todos los países empezaron a aceptar esa costumbre general. La costumbre general se presume su existencia. Existe esa costumbre y se presume que existe. Ahora, como los países tienen soberanía, los países para quedar vinculados por una norma jurídica tienen que prestar su consentimiento, tienen que aceptar el orden jurídico internacional. Y había países, por ejemplo, que esa costumbre de mar territorial de 3 millas marinas, entendían que la anchura del mar territorial podría ser de 4 millas o 6 millas, incluso hasta países hubo que decían que tenía que ser de 11 millas marinas. Entonces, en ese caso, para que como la costumbre se presume conocida, para que una costumbre no le sea aplicada a un país, ese país tiene su disconformidad. Se llama la teoría objetor persistente. Profe, se volvió a cortar. Qué cansador esto de estar conectándose cada rato, digamos. Bueno, entonces, la costumbre, volvemos nuevamente, la costumbre particular, es decir, la costumbre regional y la costumbre bilateral, debe ser probada, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad internacional desconoce la existencia de la costumbre en forma general, ¿no? Entonces, la costumbre, le había dicho que la costumbre del mar territorial era una costumbre que todos los países aceptaban que las 3 millas marinas era aplicable a todo. Entonces, aquel país que no quisiese, tenían que probar que esa costumbre ellos no aceptaban, ¿no? En cambio, la costumbre particular, regional o bilateral, como la comunidad internacional toda no la conoce, tiene que ser probada, tiene que ser demostrada por aquel que quiera hacerla valer. Para que, por supuesto, produzca efectos jurídicos, claramente, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la importancia de la clasificación, entonces, de la costumbre general y la costumbre
particular, ¿no? El derecho convencional, que lo vamos a ver también en la unidad quinta, está vinculado a las convenciones internacionales, es decir, ¿No se escucha o solo a mí no se me escucha? No se escucha. Se volvió a cortar. Se volvió a cortar. también tienen este mismo problema, o sea, no es el aparato, es la conectividad nada más que está fallando, no sé por qué, digamos, la verdad que... Bueno, no sé ni dónde estaba, bueno. Estamos en el derecho, en la prueba de la costumbre. Bueno, Mencionó el derecho convencional, ¿cómo? pero había un tema antes. El derecho convencional mencionó, Claro. pero había un tema antes. Porque está vinculado, ¿no? De ahí se referencia a un concepto de tratado internacional o de convención internacional, ¿no? Es un concepto como un concepto jurídico, pero que está vinculado esto también a la cuestión de la prueba, porque el derecho, una evolución del derecho internacional es que la mayor cantidad de normas jurídicas queden plasmadas en una norma jurídica escrita, que son los tratados internacionales, porque ahí uno con transparencia puede ver cuáles son sus derechos y obligaciones internacionales. En cambio, la costumbre, como es un comportamiento no escrito, es muy difícil probar. ¿Cómo probamos un comportamiento si no está escrito, digamos? Entonces, la prueba de la costumbre se hace muy dificultosa y eso genera muchas veces mayor tensión internacional entre las partes, porque de buena fe inclusive las partes pueden no aceptar un determinado tipo de comportamiento vinculado a una obligación jurídica. Entonces, ¿cómo se prueba la costumbre? Solamente por medios indirectos. Al no estar escrito, ¿cuáles son los medios indirectos? De orden nacional o de orden internacional. De orden nacional tenemos que acudir, por ejemplo, a la participación de las decisiones que adopta el Poder Ejecutivo a través de decretos, de resoluciones ministeriales, o tal vez el Poder Legislativo a través del dictado de una ley nacional que hace, digamos, o toma cuestiones del ámbito internacional, o también en sus decisiones, en su derecho constitucional, por ejemplo, en las constituciones que puedan, digamos, establecer algún tipo de comportamiento de orden internacional, ¿no? Pero que es de orden interno porque está en la constitución de un país. O decisiones judiciales. El poder jurisdiccional de un Estado abreve en determinado tipo de comportamiento a nivel internacional. Pero no es fácil encontrarlos. Del punto de vista internacional, la participación de los países, por ejemplo, en los debates internacionales sobre algunos temas que no llegaron, digamos, a concretarse en un tratado internacional, o por ejemplo, en las correspondencias diplomáticas, por ejemplo, ¿no? O la posición que un Estado asume respecto de un tema internacional. Bueno, eso puede después ser utilizado como una aceptación de un tipo de comportamiento a nivel internacional. Por eso siempre es mejor, digamos, hay una evolución positiva en que el comportamiento de las normas consuetudinarias se transformen en normas escritas, en tratados internacionales. Esa costumbre que hice yo referencia del mar territorial, que era una costumbre, o sea, no estaba escrito, se transformó después en una norma jurídica internacional, en un tratado internacional,
Convención de Jamaica, en donde se estableció que el mar territorial de los países es de 12 millas marinas. Entonces ahí ya no hay duda. Entonces, hasta las 12 millas marinas, el Estado costero ejerce derechos de soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplican en ese mar las normas jurídicas nacionales y son competentes en entender las cuestiones que allí se susciten los tribunales nacionales del país ribereño. Bueno, luego tenemos los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son las máximas del derecho que se han ido gestando a través del orden interno de los países, y esos principios, esas reglas de conductas que son de carácter nacional, enriquecen al orden jurídico internacional. Y por lo tanto, esos principios generales de orden interno Se cortó de nuevo, profe. ¿Puede repetir, profe? Se cortó. Creo que se fue. Estamos 40 participantes, así que tiene que estar. Lo que pasa es que no debe nomás. El profe está. No nos debe escuchar. No debe dar la señal. No está el profe. Ustedes pueden ir al sitio que yo les decía en la clase pasada, y ahí tienen varios trabajos que hacen referencia a esta unidad. Entonces ahí pueden terminar de estudiarla. Hay un trabajo que hace referencia a las fuentes jurídicas del derecho internacional, el otro también que ya les mencioné anteriormente, que está vinculado a la unidad 1, digamos el capítulo 1, y también hay un trabajo que hace referencia a los tratados internacionales, que está vinculado al capítulo que estamos viendo, y también al capítulo 5, digamos, ¿no? Entonces, viendo allí, también hay un trabajo que está en el mismo sitio, que hace referencia a la responsabilidad internacional. O sea, ahí tienen varios trabajos que pueden, digamos, estudiar de allí, y van y abarcan hasta el capítulo 5, que es lo que vamos a ir viendo en nuestro próximo encuentro, y avanzamos sobre el monismo y el dualismo. El monismo y el dualismo está en mi libro, y también pueden verlo en Barbosa, si tienen acceso a Barbosa, o cualquier otra bibliografía que sea, digamos, no sé si ¿me están escuchando o no? Sí, profe, se le Sí, escucha. Sí, profe. Sí, ¿se escucha? Estoy empezando a tener problema nuevo. Bueno, estamos entonces. Si se llega a cortar nuevamente, vamos a terminar la clase, y ustedes tienen el material como para poder estudiar. ¿Está? Profe, todavía no tenemos acceso al campus. No tenemos acceso todavía a ese material. No el campus. Una cosita. No, esto no es el campo virtual. No es el campo virtual. Ah. Ustedes entran al sitio de la Facultad de Derecho, es acceso libre. Puede entrar cualquiera. Está en vos ponés Derecho Internacional Público y ahí aparece. Tienen que ir a... Miren, les dije en la clase pasada, por eso les pregunté si pudieron, digamos, acceder. Van al portal académico, entran al sitio que es abierto de la Facultad de Derecho de la UNE. Van al portal académico. En el portal académico ingresan a Derecho Internacional Público. Digamos, se despliega todo un conjunto de todos los distintos materias de la Facultad de Derecho. Van a Internacional Público. En Internacional Público hacen clic y van a ver Cátedra A y Cátedra B. Profe. Van a Cátedra A. En Cátedra A van a ver el programa y van a ver material de estudio.
ingresen a material de estudio, ahí van a tener un montón de trabajos que yo puse ahí, están allí, de acceso libre. Esto no es Cátedra B, aula profe. virtual, ¿eh? Profe, ¿me Cátedra B. escucha? Sí. Yo en el chat colgué el enlace por si quieren entrar, ahí aparece. Bueno, ingresan ahí. ¿vos entraste? Sí, sí, ahí lo colgué en el chat para que puedan ingresar. Bueno. si quieren. Es cátedra A. Cátedra A. Y ahí tienen el programa y también tienen todos estos trabajos que estoy haciendo referencia, están ahí. O sea, justamente por el problema que muchas veces hay respecto del aula virtual, coloqué en un sitio que es de fácil acceso. Bueno, entonces lo que quería yo hacer referencia, hasta que se nos corte, y una vez que se nos corte, bueno, damos por concluida esta clase, es el hecho de que este conjunto de normas jurídicas internacionales, ya sea la costumbre internacional, el derecho convencional y los principios generales del derecho, son fuente jurídica normativa. No así la doctrina, la jurisprudencia, la doctrina que ustedes ya saben lo que es, bueno, pueden leer también en ese trabajo,